sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y llega ahora el momento de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón, que le mandamos un beso enorme a Pili, a Pilar, Juan Manuel Posada, su vicepresidente de la institución, a toda la comisión directiva, que dicho sea de paso, el domingo pasado estuvieron celebrando, el 23 de febrero, los 112 años de la institución. Una muy linda fiesta de un domingo familiar en el campo Covadonga. 112 años del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ya van a ir preparando la fiesta que corresponde. Ya les estaremos comentando en tiempo y forma. Pero bueno, hablando del asturiano, les quiero comentar que ya hoy, 1 de marzo, arrancando con varias actividades, tanto en la sede social como en el campo de deportes, en el campo Covadonga, como por ejemplo, nos vamos a ir adelantando, el martes 18 a las 20:30 horas se va a presentar justamente en la sala Alejandro Casona los cantantes Juan Quintero y Jorge van der Moll, y van a llevar una muy buena propuesta. Esto va a ser para el 18 de marzo a las 20:30. Luego, posteriormente, el 22 de marzo, sábado, una nueva presentación de Candlelight a las 19 horas, tributo a Coldplay, excelente la propuesta, y luego a las 20, Imagine Dragons en piano, una muy buena propuesta también para que lo tengan en cuenta para el sábado 22 de marzo a las 19 y a las 20 horas. Esto en la sala Alejandro Casona, allí en la calle Solís al 400, pero además ese mismo sábado 22 a las 20 horas en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 Vicente López, una nueva edición del Tercer Tiempo, tan conocido por todos que realmente vale la pena también tenerlo en cuenta. En otro orden de cosas también les quiero comentar justamente y a través del Centro Asturiano de Buenos Aires que se va a llevar adelante a través de la Dirección General de Inmigración y Políticas de Retorno el programa Añoranza 2025, un viaje de reencuentro de la población de Asturias con la tierra de origen, un programa donde se va a estar desarrollando durante el mes de septiembre, la duración será de unos 10 días, obviamente una excelente propuesta. Este reencuentro con Asturias, así que si tú eres asturiano y resides en América Latina, y en este caso en la Argentina y en el Río de la Plata también, que nos están escuchando a través del aire, de la radio, de la web, de la emisora, hablo de la República Oriental del Uruguay, pero nosotros hablemos de la Argentina, esta es la oportunidad de volver a conectarse con la tierra de tus raíces. El programa Añoranzas 2025 ofrece un viaje de 10 días a Asturias, todo incluido, vuelos, alojamiento, traslados, visitas a distintos lugares y entidades asturianas. Los requisitos principales: ser natural de Asturias, residir justamente, en este caso, en la República Argentina, tener 65 años o más, hay prioridad según la edad, y también estar inscrito en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, más conocido como PERE. ¿Estamos? Así que bueno, aquellos amigos que nos están escuchando a través del aire de Radio del Pueblo y a través de nuestra propuesta de comunicación, ¿cómo tienen que hacer para estar en contacto con el Centro Asturiano de Buenos Aires? Muy fácil, hay líneas de contacto. Por ejemplo, la administración de lunes a viernes de 10 a 14, 10 a 18 horas, reitero, lunes a viernes de 10 a 18 horas, a este teléfono 4381-0654, reitero, 4381-0654, de 10 a 18, lunes a viernes, está en la calle Solís al 400, sino también a través de este teléfono de WhatsApp que está constantemente habilitado para consultas,
11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Aquel que llame de un teléfono de base, en vez del 11 marca el 15 15 51 58 58 58. Les doy 2 correos electrónicos: asturiano1081 en números @gmail.com. El otro es informativos centroasturianos bsas.org.ar. Si no, nos llaman al programa, que con todo gusto le vamos a dar mayor información. Bueno, tengo una propuesta muy particular, tengo una propuesta musical para ustedes. ¿Saben por qué? Porque esto se va a llevar adelante el próximo sábado 29 de marzo. Sí, me van a decir, pero es a fin de mes. Bueno, pero tienen el tiempo suficiente necesario como para ir organizándose, ir previendo la compra de las entradas. Bueno, señoras y señores, Edelweiss Orchestra Íntimo es un viaje musical inolvidable. Se va a descubrir la magia, el encanto, la seducción de Edelweiss y dejarse llevar por sus notas encantadoras. Hablemos de la música que llega a todo el mundo y que nos gusta tanto realmente. Y tengo en línea a un notable músico. Es un lujo tenerlo en el programa y es un gusto también compartir con él este momento aquí en el sol de nuestra España, edición federal, porque es muy particular, tiene una sensibilidad musical por excelencia y es Dani Nachajón. Dani, muy buen día, buen sábado. Óscar Di Profio Bernardes te saluda. ¿Cómo estás? Pero un placer, buenos días. ¿Cómo anda esa gente por ahí? Bueno, bien, Dani, qué gusto tenerte aquí en el programa porque tú eres productor, eres director, eres un exquisito de la música y estás presentando nada más y nada menos que en la Sala Alejandro Casona del Centro Asturiano el próximo 29 de marzo a las 8:30 de la noche, Edelweiss Orchestra Íntimo. Contanos de qué se trata esta propuesta que cautiva a todos realmente. Así será, que cautiva a todos. Mirá lo que has dicho y te voy a contar por qué. Sí. Porque escuchar la Edelweiss Orchestra es como soñar despierto, como dejarte acariciar con la música y permitir que la misma te lleve a través de la imaginación, a través de lugares, países, tradiciones, películas y cosas lindas que durante un lapso de tiempo bastante importante te vamos a abrazar y te vamos a hacer reír, gritar, emocionar, sacar el pañuelo del bolsillo y hasta dar fuertes golpes contra el piso. Dani, ¿sabés qué? Si me permitís, es como decir sentirlo en la piel todo esto. ¿Es así? Totalmente, bien. Totalmente. Bien, correcto. Y, por ejemplo, si hacemos recorridos por algunos países, ¿qué nos podés contar que van a disfrutar la gente allí en el escenario de la Alejandro Casona? Son todas cositas pequeñas que van a ir pululando en el recorrido musical. Nosotros nos llamamos Edelweiss. Sí. ¿Por qué nos llamamos Edelweiss, Oscar? Sí, ¿por qué? Nos llamamos a que un día yo estaba paseando con mi señora por Viena, donde tenemos familia, y era impresionante la demanda para escuchar y ver los lugares de filmación de la película de La novicia rebelde. Ah, mira vos. Ajá, sí, qué bueno. Tenías que, para sacar un ticket tenías una demora de 15 días. Mira vos. Y todo para ver los lugares emblemáticos donde se filmó la película La novicia. Sí. Te suben a un micro de los grandes, como vemos acá en Buenos Aires, que pasean a los turistas, y ellos te pasean por los lugares. Bueno, eso me llevó a mí, luego de escuchar orquestas, yo siendo músico, que yo le dije a mi señora, digo, yo vuelvo a Buenos Aires y me voy a llevar de tu patria original, me voy a llevar la flor, que es Edelweiss, pero me la voy a llevar a través de música. Bien. Y voy a generar una orquesta que nos pase desde acá por todo el mundo. Excelente. Y ese fue el principio, y el leitmotiv de la orquesta es todo lo que significa
La novicia rebelde. Claro, perfecto. Sí. Decime. Y de ahí pasar por los países, pasar por Italia, pasar por España, pasar por películas emblemáticas, La vida es bella, lógicamente los valses de Strauss. Sí, claro. Grecia pasar con por cada Sorba uno de el esos griego, lados. ¿no es cierto? Grecia con Sorba el griego. Sí. Recordar el Anthony Quinn. Claro, qué bueno. Dar palmas en la platea, ¿no? Claro, y recordar también, acá estoy observando, van a recordar al gran marplatense Astor Piazzolla, que tuve oportunidad de presentar una vez en Adiós Nonino, ¿no es cierto? En otras versiones, ¿no? Sí, exactamente. Qué bueno. Exactamente. Vamos a hacer Adiós Nonino. Y bueno, sin duda que es un momento de emoción. Todos bienvenidos, no importa la edad. Lo único que te voy a decir que este es un programa para nostálgicos, para románticos, apasionados, soñadores. Y me vas a decir, pues yo no conozco ninguna de esas músicas. Ok, vení, ilustrate, llevate algo nuevo y que te va a encantar y no te vas a olvidar más. Pero claro que sí. Así que, amigos, recuerden, de lunes a viernes, de 10 a 18, en la administración del Centro Asturiano, allí en Solís 475, pueden adquirir la entrada. De lunes a viernes. Si no, a través de Passline, también lo pueden hacer en internet, un rato antes en boleterías también de la institución. Y recuerden, sábado 29 de marzo, 20 y 30 horas, esta propuesta de Edelweiss Orchestra íntimo, de la mano de Dani Nachajón, para compartirlo allí en el Asturiano. Bueno, Dani, hecha la invitación, la propuesta simplemente es que queda esperar el 29 de marzo a las 20 y 30. Sí, pero decime una cosa, Oscar, ¿no tenés música de la Edelweiss? Escúchame, para la próxima emisión que estamos con los amigos del Asturiano, vamos a compartir una buena propuesta musical. Buenísimo. ¿Qué te parece la idea? Hágate de una. Perfecto. Dani, te mando un gran abrazo. Estamos en contacto permanente. El placer es mío. Y bueno, y a trabajar para este próximo 29, que es un muy buen trabajo que estás llevando vos con todo tu equipo, y de disfrutar de este evento tan especial. Te mando un abrazo y quedamos en línea privada, no me cortes. ¿Está? Gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dani. Así charlamos con Dani Nachajón, Edelweiss Orchestra íntimo, 29 de marzo, 20 y 30 horas, amigos. Así que, miren, vamos a disfrutar de la música que tiene que ver con Asturias y un poco con Galicia, pero con Asturias. ¿Por qué? Porque esta mujer se llama Anabel Santiago Sánchez, pero hay algo distinto. Es argentina, nació en Buenos Aires, pero esta mujer vive también en Asturias, obviamente ha ganado la mejor voz asturiana en el Memorial Silvina Argüelles en distintas ediciones, comenzó a cantar muy joven y la tenemos acá con esta tonada asturiana y tan conocida por todos que ustedes, obviamente, el tema es de Rosalía de Castro, la gran Rosalía de Castro, tema tradicional. Adiós ríos, adiós fontes, pero en una versión muy especial. Escúchenla.